Cuando era niña, mi mamá soñó que un bichito se me metía en la oreja. Y ese sueño, sí, un sueño, se convirtió en el mito fundacional de mi pequeño universo. Pronto descubrieron que algo pasaba con un oído, que cuando me acercaban el teléfono, yo decía que no. Las pruebas innumerables, el resultado invariable. Pérdida unilateral de la audición. Y entonces el sueño se volvió explicación, la explicación se volvió diagnóstico emocional y el diagnóstico se volvió identidad. Ese bichito no existió, pero existió todo lo que produjo. Ese bichito era un mito de origen, un cuento infantil, una narrativa sobre mi cuerpo, un diagnóstico, una explicación del dolor y un ritual simbólico que sostenía mi historia. Y crecí creyendo eso, creciendo con esa versión de mí, porque siguiendo a Merleau-Ponty, con ella desarrollé mi esquema corporal, la base de la comprensión de mi mundo desde la habitabilidad de mi propio cuerpo. Y entonces, ¿qué haces cuando descubres que tu cuerpo no es lo que creías, pero tampoco es lo que te dijeron? Y aquí es donde entra la filosofía, porque lo que yo viví no es ninguna anécdota médica, es el ejemplo perfecto de lo que Silvia Rivera Cusicanqui llama la colonialidad del saber traducido al cuerpo. Esto es cuando una explicación externa, cultural, narrativa, emocional, se incrusta tan profundamente en tu identidad que ya no sabes en dónde acaba la historia y dónde empieza el cuerpo. Y también es lo que Rita Segato nos recuerda una y otra vez. Tu cuerpo no es solo biología, tu cuerpo es archivo, tu cuerpo es escritura, tu cuerpo son los discursos que te marcaron. Mi cuerpo guardó ese mito, mi oído guardó ese sueño, mi identidad se acomodó alrededor de una explicación que nunca cuestioné y que los avances médicos no podían cuestionar en su momento. Pero ahora el mito se está rompiendo, porque resulta que sí escucho cosas, no como se espera, no como debería, no siempre, no todo, pero escucho. Y aparece el cuerpo real, el que siempre estuvo debajo de las narrativas, el cuerpo que nunca fue un mito, el cuerpo que ahora tengo que aprender a escuchar yo misma. Y a ver si ahora sí me hace caso, porque honestamente, y cuando un mito que te sostuvo toda la vida se rompe, no aparece el vacío, aparece una nueva posibilidad de existir. Bienvenidos y bienvenidas a No Lugar, soy Friné y aquí cualquier cosa, pero de verdad cualquier cosa, es una excusa para hablar de derecho, filosofía, política y arte, y también para hablar de bichitos imaginarios que nos hacen pensar cosas. Hoy vamos a hablar de cómo conocemos, de si nos podemos fiar de nuestros sentidos y de cómo la forma en que entendemos nuestro cuerpo también determina la forma en que lo habitamos. Porque si bebés de luz, no solo percibimos con los ojos o con los oídos, también con todas las historias, mitos y narrativas que se han escrito sobre nuestros cuerpos desde que nacimos. Y así llego a una de las preguntas más viejas de la filosofía y una de las más incómodas para mí, la verdad. ¿Puedo confiar en mis sentidos? Para los racionalistas, Descartes, Leibniz y Spinoza, el conocimiento verdadero no viene de los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos fallan. Si tú metes un palo en el agua parece torcido pero no lo está. Los espejismos existen e incluso la misma sensación puede significar cosas distintas. Su conclusión, radical. Si quiero certezas, no puedo depender de algo tan frágil como los sentidos. Por eso Descartes apuesta por el intelecto puro. Los sentidos me engañan, la razón no. La mente para ellos trae ideas innatas, principios lógicos y matemáticos que no vienen de la experiencia. Para un racionalista, conocer es pensar bien, no sentir bien. Por otro lado, los empiristas Locke, Berkeley y Hume responden casi indignados, ideas innatas, ¿dónde? Enséñamelas. Para ellos, la mente es una hoja en blanco, una tabula rasa. Todo conocimiento empieza con los sentidos. Veo, escucho, toco, huelo y saboreo. Y con estos datos, la mente construye conceptos, asociaciones, expectativas. Cuando Hume llega a la discusión, lo lleva al extremo.
no solo afirma que todo conocimiento viene de la experiencia, también dice que no tenemos garantía de que la experiencia corresponda a algo real allá afuera. O sea, no tienes forma de saber si lo que percibes es real. Así, si los racionalistas desconfiaban de los sentidos, Hume desconfiaba de todo, de los sentidos y de la razón que intenta ordenarlos. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué se peleaban tanto? Porque estaban tratando de contestar la misma pregunta desde ángulos opuestos. ¿Qué es más confiable para conocer la realidad? ¿Lo que siento o lo que pienso? Para los racionalistas, sentir es engañoso, pensar es la vía segura. Para los empiristas, pensar sin contenido sensible es vacío, sentir es la base de todos. Es un choque frontal entre dos formas de estar en el mundo. Una mente que quiere controlarlo todo desde adentro y un cuerpo que insiste en que el mundo entra por los sentidos. Y entonces llega Merleau-Ponty a romper la dicotomía. Siglo XX, fenomenología. Merleau-Ponty mira esta pelea de siglos y dice, ¿qué? Ambos están viendo solamente la mitad de la ecuación. Porque ni la razón funciona sin el cuerpo, ni los sentidos funcionan sin la razón. La frase clave, no percibimos con los ojos ni con los oídos, percibimos con todo el cuerpo. La percepción entonces no es un dato suelto como creían los empiristas, ni tampoco una mera deducción abstracta como quería el racionalista. Es una experiencia encarnada, una interacción viva entre cuerpo, mundo y conciencia. Ponty nos dice, la percepción no es pasiva, el cuerpo busca sentido, el mundo resuena en nosotros, interpretamos mientras percibimos, y él no se queda con un bando, lo atraviesa, lo complejiza, lo encarna. Y qué bonito es todo esto, hasta que te pasa a ti. Porque no lo estoy leyendo en un libro, lo estoy viviendo en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi propia confusión. ¿Escucho o no? ¿Qué significa realmente escuchar? Porque entiendo, por ejemplo, algunas voces y otras no. ¿Dónde está el problema? ¿En el oído o en la traducción que hace mi cerebro acerca del sonido? ¿Percibir es oír o es interpretar? Y entonces aparece la idea más loca, la más vertiginosa. ¿Y si siempre pude escuchar pero nunca me di cuenta? ¿Y si mis sentidos sí funcionan pero hay algo que los desconecta de mi intelecto? ¿Se imaginan? Eso no solamente rompe una teoría, rompe una identidad entera, rompe una narrativa que me conté desde niña, rompe todo lo que creía acerca de mi cuerpo. Es brutal y al mismo tiempo profundamente filosófico. ¿Por qué? Porque te obliga a mirarte de nuevo, a reconstruirte, a preguntarte si mis sentidos no son lo que pensé. Entonces, ¿quién soy yo? Y entonces llegó otra cosa que me voló la cabeza. Mi cerebro sí escucha y por ende mi oído también, pero no procesa como debería. Y esa es la metáfora perfecta de toda epistemología. Lo que me pasa, escuchar sonidos agudos, no entender palabras, que las voces se vuelvan bla 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 con mi oído malo, es exactamente lo que en filosofía significa la diferencia entre sensación y percepción, la diferencia entre recibir y comprender. La diferencia entre oír y escuchar. Estoy viviendo entre capas que casi nunca vemos. El oído sí recibe, el cerebro sí detecta, la interpretación tropieza. Y el lenguaje no alcanza a encajar. Esto es literalmente filosofía pura, el problema clásico pero ahora encarnado en mí. ¿Qué es lo real? ¿Lo que entra por el sentido o lo que mi mente logra traducir? Y aquí es donde aparece ese gato y me atraviesa como flecha. Para ella, el cuerpo no es una máquina biológica, es un territorio político, un mapa donde se inscribe violencia, identidad, historia y mundo. Y cuando releo mi propia historia con esa mirada, mi cuerpo está lleno de inscripciones. Sorda de un oído, algo aquí no funciona, esto no lo puedes hacer, tu sentido no es confiable, escuchas mal, tu cerebro compensa. Eso lo cargué por décadas, casi como si mi cuerpo fuera un archivo donde otros escribieron quién era yo. Pero ahora, con todos estos nuevos estudios, revisiones, posibilidades, el cuerpo está diciendo otra cosa, el territorio está reescribiéndose, la narrativa cambia, la identidad sensorial se mueve bajo mis pies. Y ahí, en medio de este mini terremoto profundamente descolonial, me pregunto, ¿soy mi cuerpo o soy algo más de lo que me dijeron que era?
Y ustedes, bebés de luz, ¿qué preguntas e imaginarios están cargando en sus cuerpos sin darse cuenta?